ahí se recuerda, va a depender mucho de la forma en que se ha estructurado un proceso. Ustedes como abogados muchas veces van a ingresar a una audiencia sin tener, recuerdan que en una oportunidad les puse un ejemplo, ¿qué pasa si les llaman ahorita, mire, el debate es en media hora, una hora, me presento o no me presento? Pues si ustedes tienen el tiempo, conocen a las personas, llegan a un acuerdo si les van a pagar o no les van a pagar, o cuánto, ¿verdad? Entonces, presentarse, ahí se recuerdan ustedes, tienen el chance de poder llegar y poder ser sustituidos por otra persona, por otro profesional. ¿Quién va en desventaja en todo caso? Para mí, la persona que está siendo acusada, ¿verdad? En su momento ya, o que está siendo juzgada a través del debate, porque el nuevo profesional tiene que adaptarse de una forma rápida. Imagínense que el proceso haya llevado dentro del tema de primera declaración, etapa intermedia, ofrecimiento de prueba, todo el proceso hasta donde vamos ahorita, un lapso, digamos, de un año o año y medio. Hay momentos o hay casos en los cuales como profesionales ustedes tienen que pues desvelarse unas cuantas noches, no se van a desvelar solo por el examen, sino se van a desvelar muchas veces por el tema, digamos, de un proceso real, poder ver cómo están las actuaciones, poderse al día dentro de, digamos, toda la documentación, porque ahí se recuerdan que ahí están en la reproducción de los medios de prueba ya en el debate. Y hay que ver en qué etapa el debate también, si ya fue avanzado, fue a la apertura del debate o a medio debate, dependiendo el delito también, dependiendo cuántos medios de prueba ya han ventilado dentro del proceso, porque en ese sentido, pues yo si entraría como abogado, a mí me yo sustituyo a otro profesional, pues pediría el tiempo, digamos, de suspensión de la audiencia a efecto de poder prepararle para el debate, ¿verdad? Entonces, les digo, a veces no es cuestión de días o de meses, sino a veces son horas que uno tiene para poder preparar una tesis, ¿verdad? En su momento, acusatoria, si es el Ministerio Público, y se recuerdan ustedes que tiene ya toda la acusación. El abogado defensor que estaba en su momento también tiene la acusación, pero si lo sustituyen, a veces no le dejan a uno nada como abogado que va a sustituir, uno tiene que solicitar la copia al juzgado a efecto de poder buscar, digamos, la forma de poder llevar a cabo una defensa o bien la acusación, ¿verdad? Entonces, les digo esto porque en su momento es muy común que a veces se sustituyan personas, ¿verdad? No está un fiscal, hay otro, si no está un abogado, sustituyen por otro, y en todo caso, a veces la rebeldía de un acusado que no tiene abogado, que dice que se suspenda, a veces les pueden suspender una o dos veces los debates, y en una tercera no hay abogado, pues le asignan uno la defensa pública penal. Ahí se recuerdan ustedes que el derecho de defensa es inviolable. Sin embargo, en circunstancias, digamos, ya muy complicadas, le asignan uno la defensa y les hace ver el juez que no se está vulnerando un derecho, sino a raíz de la negativa o a raíz de no nombrar uno de confianza o el abandono de alguna defensa también, pues se nombra uno de oficio, ¿verdad? Por favor, Juan Francisco. Gracias, licenciado. Buenas noches. No sé si me escucha. Sí, buenas noches. Ok, gracias. Sí, en relación a lo que usted mencionaba de lo del testigo que fuera citado y no compareciera, este puede ser conducido y según la ley en el artículo 217 establece que esto sin perjuicio de que se le pueda enjuiciar posteriormente. Aparte de todo, también hay un párrafo que este artículo menciona que podría ser que este testigo sea negado a comparecer por el temor que tuviera en cuanto a su integridad. Sin embargo, en los artículos 218 y incluso en el BIS y el TER, establece que la oportunidad que tienen los testigos de declarar por medios audiovisuales o por un medio privado cuando temen por su integridad o cuando son testigos protegidos o gozan de algún beneficio de los que la ley otorga cuando son casos de alto impacto. Muchas gracias. Veamos. En este caso, ahí se recuerdan que la pregunta fue, ¿verdad? A veces hay testigos que obviamente por temor a su vida, ¿verdad? No quieren declarar o tienen miedo y lo hacen ver, digamos, al Ministerio Público al momento de querer prestar su declaración testimonial. La pregunta fue en su momento si después de comparecer se negare a declarar, se promoverá su persecución penal. Y alguien ahí escribió para ir avanzando en la clase, que al momento de que un testigo pueda comparecer, digamos, a la audiencia y no quiera declarar, ahí se recuerdan ustedes que al momento de poder certificar, el juez o la parte contraria, porque aquí es importante que ustedes estén atentos,
de quién es el testigo, ¿verdad? Si es del Ministerio Público, yo soy abogado defensor, pues voy a pedir que certifiquen lo conducente por el delito, en este caso, de obstrucción a la justicia, ¿verdad? Si fuera el caso. Si es mi testigo como abogado defensor, el Ministerio Público puede hacer lo mismo, es decir, el examen de un testigo, porque a muchos le llaman así, el examen al interrogatorio que se les va a plantear, es poder saber nosotros en qué consiste y para qué va en su momento, digamos, afecta o no afecta, beneficia o no beneficia. Va a depender, como les digo, de varios factores que puedan pasar dentro del debate. Por eso es importante que estén ustedes atentos de que cómo se llevó a cabo una investigación y cómo se van a desarrollar los medios de prueba dentro del debate. Porque la esencia del derecho procesal penal o del derecho penal, ahí se recuerdan ustedes, ese principio de presunción de inocencia va a prevalecer siempre y el Ministerio Público debe de destruir esa presunción de inocencia. Pero esto se va a dar a raíz de los medios de prueba que puedan ser ventilados dentro del debate. Si no cumple, ya vamos a ver adelante, si no cumple el tribunal o el juez al momento de emitir una sentencia con los requisitos formales, con el fundamento y el sustento legal, la valoración de los medios de prueba, que muchas veces en un debate a veces no le dejan a uno, digamos, sentar una protesta, ¿verdad? Porque ¿qué hago yo si no me aceptan un medio de prueba? O si le dieron un valor o no quisieron, digamos, o no me dejaron a mí terminar, porque a veces el poder de disciplina lo tiene el tribunal en decirle, por ejemplo, ¿verdad? El licenciado o licenciada Elena Moreira, usted tiene, ya es extenso, digamos, su participación, su planteamiento, se le corre audiencia para que en el término de 10 minutos pueda usted concluir con su disertación. Entonces, alguien puede decir, mire, me está vulnerando mi derecho, dependiendo, porque hay abogados pues que abusan de la palabra también, no concretan lo que yo les decía. Algo importante que ustedes deben de manejar siempre es el punto concreto, qué es lo que ustedes van a pedir, porque ustedes pueden contar una historia que se pasen una hora hablando o más, y al final de su discurso no piden concreto lo que quieren, ¿verdad? Es decir, cuentan la historia, pero al final, sin ningún final, ¿verdad? Dejaron la historia abierta. Entonces, en materia procesal penal, uno tiene que tener concreto qué es lo que va a pedir, hacia dónde se va a basar. Ahí se recuerdan siempre con su sustento, fundamento legal. En el caso, entonces, ahí se recuerda qué pasa si el testigo no quiere declarar, pueden certificar entonces por obstrucción a la justicia. Si el testigo tiene, digamos, algún impedimento para poder comparecer o ha sido amenazado o ha tenido atentados, porque a veces los testigos, pues algunos no lo logran matar, ¿verdad? Antes de tiempo, sino tienen atentados dentro del desarrollo del proceso. Entonces, allí también la misma ley, en este caso la ley establece una protección al testigo. Puede haber un testigo protegido dentro del proceso para poder, digamos, brindarle esa protección. ¿Quién se encarga de eso? El Ministerio Público, de la forma que ellos tienen ya establecidos para poder proteger al testigo. Otros medios, digamos, otros medios que yo pueda prestar declaración como testigo, hay medios audiovisuales a través de videoconferencias, se pueden realizar ahora, digamos, bueno, antes era muy, digamos, no era muy común hacer las declaraciones testimoniales por videoconferencia. A raíz del COVID, pues ya se vuelve una forma, un medio de poder llevar a cabo todo. Ya no solamente era la declaración testimonial, sino las audiencias virtuales y todo lo que conllevó, digamos, esa etapa complicada. Algo importante también que les quiero mencionar, compañeros, es que en forma de presentar, digamos, la declaración de testigos, también hay leyes, ¿verdad?, que protegen. En este caso hay una ley que protege a los sujetos procesales y personas vinculadas a la Administración de Justicia Penal. También les comento en el artículo, y esto que también ustedes lo tengan en cuenta, el artículo 218 bis en su literal B establece cuando la persona haya sido o sea colaborador eficaz, según lo estipulado en la ley contra la delincuencia organizada. Acá es importante, ahí se recuerdan ustedes, quién es un colaborador eficaz, porque a veces uno, dentro de todo el contenido extenso del derecho, no logra, digamos, abarcar varios puntos y varios aspectos importantes. Dentro de esto, ahí se recuerdan, y si ustedes tienen, alguien tendrá su ley contra la delincuencia organizada a la mano, o lo googlean ahí, no sé si alguien tiene a la mano su ley.
contra la delincuencia organizada. Solo uno, por favor. Perdone, yo no escuché el artículo que dijo. No sé si alguien tiene su ley contra la delincuencia organizada a la mano. Yo la tengo virtual por si Bueno, puedo leer algún artículo. vamos a avanzar porque ahí se recuerdan que esto es parte del contenido del examen, ¿verdad? Entonces, dentro de la participación que ustedes puedan tener, si se dan cuenta, a veces un tema se extiende para que ustedes puedan comprender la magnitud del derecho penal, ¿verdad? Porque dentro de esto nosotros apenas nos da tiempo, y decir, se los comento una vez en el curso, apenas nos da tiempo ver el proceso común, el procedimiento ordinario, ¿verdad? Porque también hay procedimientos especiales que no nos va a dar tiempo. Está la ley de protección integral de la niñez y adolescencia en adolescentes en conflicto con la ley penal, tanto para adolescentes como para menores, ¿verdad? En este caso, que no nos da tiempo verlo, ¿verdad? Entonces, pero para los que quieran tomar nota y se recuerdan que dentro del proceso penal puede existir un colaborador eficaz. Ese colaborador eficaz lo vamos a encontrar regulado en la ley, en este caso, contra la delincuencia organizada, en su artículo 90, que se denomina derecho premial, ¿verdad? Derecho penal premial. Y la ley establece que la persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de los miembros del grupo delictivo organizado, podrá recibir los beneficios otorgados en la presente ley. Ahí se recuerdan que a veces el colaborador eficaz pues va a ser aquella persona que en su momento va a brindar información. En los términos vulgares, ustedes ya saben cómo le denominan a estas personas, ¿verdad? Y que algunos tienen la suerte de contar toda la información y otros pues ya no llegan, dependiendo el delito y dependiendo la organización criminal a la cual pertenezcan, ¿verdad? Entonces, esto es importante decirles a ustedes, ya dentro del ámbito penal, pues hay otros aspectos importantes que se pueden ir viendo y que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de tener un caso. Muchos de ustedes pues van a estar en algunos en casos de alto impacto, otros en casos menores. Sin embargo, cuando se dedica al derecho penal, pues en su momento no puede decir uno me voy a dedicar solo a un caso. Algunos se dedican, por ejemplo, solo a hechos de tránsito, ¿verdad? Sin embargo, dentro de hechos de tránsito, ustedes pueden darse la sorpresa que de un hecho de tránsito que surgió, existen o se derivan otros tipos penales, como por ejemplo portación ilegal de arma de fuego, narcotráfico. Hay otros delitos que pueden darse generados por un hecho de tránsito, ¿verdad? Entonces, alguien va a decir, yo me dedico solo a hechos de tránsito, y de repente dentro de eso, pues surge otro delito que si ustedes ya están ahí, van a tener que conocer a menos de que uno se retire, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Continuamos, por favor, si no hay dudas ahí, pregunto si no hay alguna duda. Si no hay dudas, entonces vamos a ver lo que la ley establece también con relación a lo que les preguntaba, ¿verdad? Respecto, ¿qué pasa si no comparece un testigo, no comparece un perito? Imagínense ustedes que el perito, digamos, sea por unas lesiones, ¿verdad? Una lesión, delito de lesiones, y el médico del INASIF no pueda comparecer a la audiencia, y ustedes son el fiscal o la fiscal que están a cargo del proceso, y digamos que yo soy el médico forense que va a establecer el tipo de lesión, forma de que se dio la lesión y todos los aspectos, digamos, técnicos o médicos legales, y no comparezco a la audiencia. ¿Qué harían ustedes? Les pregunto. Licenciado, ¿Sí? si no estoy mal, no precisamente me acuerdo qué artículo era, pero yo creo que se tendrían que ir hacia donde está el perito para que comparezca. Uh-huh. ¿Alguien más? Solicitar la suspensión de la audiencia.
Fundamento legal o la suspensión. De la suspensión creo que es el 360. Bueno, ahí tenemos otro del artículo 360 del Código Procesal Penal, la suspensión de la audiencia. Entonces, lo que me interesa, como les digo, es que ustedes a estas alturas ya sepan qué hacer, ¿verdad? Que no uno va a decir, mire, la verdad es que no sé, o si me llaman para algo, no sé si se pueda o no se pueda. Ahí se recuerdan ustedes que el artículo 360 y el 360 establece por qué situaciones se puede suspender un debate, y también el 361 que nos establece a nosotros cuál es el tiempo, digamos, que está el lapso para poder suspenderlo. Si pasa, la ley establece, ¿verdad?, que si se pasa de un día décimo, ¿verdad?, un décimo día, se tiene que repetir todo el debate. Entonces, esto es importante, ¿verdad?, que ustedes sepan qué pasa. Si como Ministerio Público ustedes presentaron a su, digamos, a su perito, y es el que tiene, en materia penal, ustedes van a escuchar muchas veces, el que tiene la prueba reina del proceso, del debate, y no comparece, entonces ustedes como Ministerio Público pueden solicitar la suspensión o bien variar, eso es otra cosa que les digo, pueden ustedes solicitar variar el recibimiento, los medios de prueba, y dejar de último, digamos, en este caso, a un perito. Una vez todos estén de acuerdo, pues se puede dar en ese orden, porque a veces los debates, dependiendo de la magnitud, no se terminan en un día. Por favor, en el orden, Maco, y después Juan Francisco. Disculpe, en este caso, ¿qué responsabilidad podría incurrir el perito del INASIF si se supone de que hubo una previa citación? Entonces, por lo tanto, él tuvo que haber agendado esa audiencia. Y la otra, en el caso que, por ejemplo, se suspendiera, no hay un acuerdo entre las partes para poder variar el orden de la prueba y pasara de los 10 días, que me imagino que en la práctica se ha de suceder, es frecuente que se reinicie nuevamente desde el principio todo, porque puede ser que a propósito lo estén haciendo. Muchas veces es muy difícil que, bueno, por lo menos yo no he tenido conocimiento de suspender o de reiniciar un debate. Lo que sí se hace es que se ha suspendido a petición de una de las partes, y en este caso se autoriza el poder variar el orden de recepción de medios de prueba. Por ejemplo, si hoy inició el debate y pongan ustedes que son 50 medios de prueba documentales, son 8 testigos, entonces empezamos con los testigos, recepcionamos los medios de prueba documentales y no nos dio tiempo, digamos, suspendemos para que en una próxima audiencia o la reprogramación del debate pueda presentarse el perito o el testigo, ¿verdad? No sé si estamos bien ahí. Sí, y la otra que le decía de la responsabilidad que podría tener el perito del INASIF por el hecho de no haber acudido aún estando citado y con tiempo de antelación. Bueno, esto va a depender de la circunstancia que acredite, ¿verdad? Porque les pongo un ejemplo. En una oportunidad un perito no pudo comparecer porque justamente tenía, digamos, 2 peritajes que presentar y que ratificar dentro del debate, y los debates eran digamos, en juzgados diferentes. Recordarán ustedes que las instituciones públicas, pues a veces no tienen el personal, digamos, necesario para poder acudir a 2 audiencias, ¿verdad? Con diferentes peritos, o a veces, y como es prioridad presentar al perito, entonces, y señalan audiencias en el mismo día. Por ejemplo, antes trabajaba juzgado de sentencia Zacatepeques y juzgado de sentencia Chimaltenango, y a veces trabajando con el mismo INASIF, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la justificación que tengan, no tendría ninguna responsabilidad. Ahora, si porque no llegó, pues ahí se recuerdan ustedes también, se puede solicitar en su momento, ¿verdad? Que certifiquen en contra de la persona, dependiendo el delito o la actitud. Por favor, para servir. Juan Francisco. Gracias, licenciado, muy amable. Fíjese que precisamente en el momento de estudiar estos 2 artículos, el 360 y el 361, a mí me llamó la atención, primero, digamos, el 360, que establece que puede ser por algún incidente o por alguna
diligencia que se realice fuera de la sala de audiencia, por incomparecencia, por enfermedad de alguna de los miembros de las partes o algunas situaciones de esas. Y también me llamó la atención que si el día 11º no se realizara, no se reanudara el debate, entonces se podría solicitar prácticamente la suspensión, la interrupción del mismo y tendría que iniciar de nuevo. Mi consulta para usted era precisamente, pero usted ya mencionó, no sé si puede apoyarme en esto, porque usted mencionó que nunca ha tenido conocimiento de un reinicio de un debate, pero ¿en qué responsabilidad incurriría alguien o cuál sería el medio para solicitar ese reinicio? En este caso, el medio es que no se cumpla con el plazo. Los jueces de sentencia, pues sí son muy cuidadosos en el tema, digamos, de reinicio de debate. ¿Cómo se hace en la práctica para que no caiga uno en ese tema? ¿Verdad? Lo que hacen ya en la práctica es que, por ejemplo, si el debate de nosotros, digamos que tenemos un debate abierto y hay que suspenderlo por un medio de prueba o porque ya vamos a ver más adelante que hayan nuevas pruebas que solicitar, como en materia civil, el juez, digamos, dicta un auto para mejor proveer o mejor fallar. En materia penal pueden existir nuevas pruebas que el juez puede solicitarle y considera que sean indispensables o que sean útiles para el debate. En este caso, el tribunal puede suspender la audiencia a petición de alguna de las partes o de oficio para poder, en su momento, digamos, recabar medios de prueba nuevos, ¿verdad? Que no existen. Entonces, ya en la práctica, ¿qué es lo que ha pasado? Para que no incurra uno en ese lapso de dejar fuera el debate y que se reinicie. Digamos que hoy no logramos nosotros recibir todos los medios de prueba, aún vamos, digamos, en un 50% y calculamos que no se va a concluir en 2 audiencias, ¿verdad? Y necesitamos una tercera, pero esa tercera, digamos, ya está agendada, no tenemos espacio. En la práctica, ¿qué hace el tribunal? Lo que hace es que si hay un debate nuevo por iniciar, lo que hacen ellos es que inician el nuevo, lo aperturan y dependiendo los medios de prueba a recibir dentro de esos, hacen la apertura, suspenden y continúan el siguiente dentro de esa agenda, digamos, dentro de ese día de señaladas audiencias. Es lo que hacen en la práctica, ¿verdad? Es decir, no se complican que si ya no hay tiempo y qué hacemos, ¿verdad? Sino lo que hacen es aperturar uno y suspenderlo para que dentro del lapso donde no incurran digamos, en los 11 días, que el 11º día, sino que sea dentro de los 10 para poder continuar. Y ahí la ley pues establece, ¿verdad? Que la suspensión, ahí se recuerdan ustedes, que cuántas veces podemos suspender el debate, no establece la ley, sino que no se pase del tiempo de los 11 días. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado, gracias. Es que yo tenía esa duda porque he conocido de algunos casos que tardan mucho más después de la suspensión. Y mi pregunta es si los jueces tenían algún salvoconducto para eso, o se violaba la ley así flagrantemente, o si alguien en ese momento prácticamente era superior a la ley por la fecha en la que esta ley fue aprobada. Sí, miren, el punto acá es el siguiente, que la misma ley, ahí se recordarán ustedes que el artículo 361, en su último párrafo, y esto ya es en la práctica, ¿verdad? Lo que dice el compañero es cierto, a veces hay debates que, por ejemplo, pasan un buen tiempo y a veces alguien va a decir, mire, pero ya hace cuántos meses yo escuché que iba a haber sentencia, porque uno a veces en la calle pues no conoce el procedimiento, digamos, legal, porque también el 361 establece el último párrafo. No se entenderá afectada la continuidad del debate cuando hubiese sido suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o recibida ejecutoria correspondiente en su caso. En algunos casos, como les digo, puede existir algún amparo que deja suspendido, digamos, y en algunos otros, los amparos también lo que hacen es retrotraer el proceso hasta en la etapa donde, digamos, existió una vulneración al debido proceso, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ustedes como abogados muchas veces van a tener que ver, digamos, violaciones al debido proceso que no fueron protestadas por los abogados, uno porque le convenía o al otro porque no le causó interés, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes puedan
notar en qué momento, ¿verdad? O sea, por eso les digo, ya en la práctica es otro mundo lo que uno busca en la práctica, o lo que buscan los tribunales muchas veces es no incurrir en algún tipo de abuso de autoridad, en algún tipo, digamos, de incumplimiento de deberes, porque sí se puede dar. Ya se recuerdan ustedes que un funcionario de empleo público pues tiene esa responsabilidad. Por favor, Mac. Disculpe, ¿usted no puede indicar en dónde es donde está establecido el plazo que dice que es no menor a 10 días y no mayor de 15 días? No, no mayor a 15 días, no, solo es que no pase la interrupción en el artículo 361 del Código Procesal Penal, que es la interrupción. El debate, en este caso, si el debate no se reanudara más tarde el 11º día después de realizar la suspensión, se considerará interrumpido y deberá realizarlo de nuevo desde su iniciación. Ok, gracias. Entonces, si no hay dudas, compañeros, vamos a pasar al siguiente artículo, que es el 381 del Código Procesal Penal, que establece después de recibido, perdón, solo me faltó los otros medios de prueba, el 380. Dijimos que de último vamos a dejar el 380, que son los otros medios de prueba. El artículo 380 establece otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, esto es importante que ustedes lo tengan, podrá prescindir de la lectura íntegra de los documentos o informes escritos o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia según la forma habitual. Entonces, ¿cuáles son los otros medios de prueba? Que algunos a veces nos confundimos. Ahí se recuerdan. ¿Cuáles son otros medios de prueba? Tenemos documentos, tenemos en este caso también lo relacionado a una grabación, ¿verdad? La reproducción de una grabación. Ahí se recuerdan ustedes que la grabación puede ser de audio y video o solo audio, ¿verdad? También tenemos en su momento algunas otras cosas y otros elementos de convicción secuestrados. ¿Cuáles son esas cosas? Puede ser un arma, ¿verdad? Dejo en blanco la clasificación, ¿se recuerdan? Puede ser un arma, ¿verdad? También pueden ser en su momento la reproducción también de un documento digital, ¿verdad? Porque ahí se recuerdan que cualquier elemento material donde se pueda dejar plasmado algo se considerará un documento. Que no sea, digamos, a veces uno quisiera ver, digamos, un papel, una foto, sino también puede ser a través, ahora, ¿se recuerdan ustedes que hay códigos QR, por ejemplo, para identificar alguna información, que al momento de ingresar a ustedes les despliega la información que ustedes necesiten? Y asimismo, lo que la ley establece entonces en el tema de los otros medios de prueba. ¿Se recuerdan ustedes entonces que hay más medios de prueba aparte de un documento físico, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque les digo, en una oportunidad decía un abogado dentro de un debate, no era debate, era una primera declaración, él se oponía, digamos, a que emitieran el autoprocesamiento porque él indicaba que su patrocinado no había, digamos, alterado ningún documento, porque él quería ver una hoja o un libro o un documento físico donde la persona, digamos, había alterado el estado civil de una persona. Sin embargo, ahora actualmente, ¿se recuerdan ustedes la ley del Registro Nacional de las Personas? La forma en que se lleva a cabo la misma, las inscripciones ahora tal, ¿verdad? Con el debido respeto que usted se merece, si usted está enterado de que documento es todo objeto, soporte, material o digital en el cual se pueda plasmar una información, y en este caso su patrocinado, el señor Juan Pérez, es autor responsable de, ahí le dieron el tipo penal, ¿verdad? Porque alteró, digamos, los registros públicos de la institución del Registro Nacional de las Personas, alterando el estado civil del señor tal y tal y tal, ¿verdad? Porque habían extendido certificados de nacimiento, digamos, alterados, igual documentos personales de identificación, ¿verdad? Entonces, ahí se recuerdan que documento es todo soporte en el cual nosotros podamos dejar plasmado algo. De esta forma, la ley también establece el 380 que todos los documentos, todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante las declaraciones
para invitarlos a reconocer o a informar lo que fuere pertinente. Por eso les digo, es importante ver, porque digamos que yo soy un testigo y fui a declarar y voy a decir que el señor Freddy y Rolando Mixtuncuma disparó en contra de tal y tal persona, ¿verdad? Y ustedes, por ejemplo, me van a interrogar, ¿usted estaba cerca? Sí, estaba como a cuánta distancia, puede indicar el juez. Yo estaba a una distancia de 2 metros o 3 metros de la persona que falleció. Y el que le disparó, ¿a qué distancia estaba? Por ejemplo, estaba a 2 metros o fue a quemarropa, como ustedes han escuchado en las noticias, ¿verdad? Que eso ya en el tema de balística, en el tema de criminología, pues ya es otros términos que podemos manejar. Y, por ejemplo, me podrían preguntar a mí, mire, ¿y usted pudo identificar el color del arma de fuego que portaba el señor Freddy Rolando Mixtuncuma? Sí, era un arma, era una pistola, por ejemplo. Si usted podría indicar el color, sí, era una color azul, por ejemplo, o color negra, o color verde, dependiendo del color. Ya en el momento de otros elementos de prueba, ya le pueden poner a la vista al testigo o al perito, en este caso el arma, ¿verdad? Imagínense que el arma no sea una pistola, sino sea una escopeta, por ejemplo, o un rifle. Entonces, las contradicciones, por eso les digo, dentro del debate es importante que uno lo maneje, porque la ley aquí lo que establece es que en su momento esos elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones para invitarlos a reconocer o a informar lo que fuere pertinente. Se recordarán, yo les puse un ejemplo de una persona que hacía un cuchillo de color tal, de tamaño y todo, porque los elementos pues van a estar ahí. Ustedes como abogados, como profesionales, en este caso como investigadores del derecho, van a saber qué elementos de convicción o indicios en una primera, digamos, en una primera escena o en el hecho como tal, y se recuerdan ustedes que ahí son indicios, ¿verdad? Porque ni siquiera podemos hablar al inicio, en un hecho o en una escena, de elementos de prueba, porque no sabemos si en el camino pueden ser descartados, ¿verdad? En los hechos violentos muchas veces, las armas de fuego, ustedes pueden ver a una persona fue abatida, tío, en tal lugar, a veces la persona puede ir armada, a veces le roban el arma, o no robo, sino es hurto, ¿verdad? Porque al cadáver uno no le puede robar nada con violencia, ¿verdad? Sino puede ser alguien más que pase y se lleve el arma de fuego que tenía la víctima, por ejemplo. Entonces, todos esos pequeños detalles, yo les digo, han habido hechos de tránsito, como por ejemplo, hubo un hecho de tránsito en tal kilómetro, y a veces solo encuentran a los heridos o al fallecido y no hay nada de moto ni carro, nada. Entonces, en algunas ocasiones la misma gente se lleva los objetos. Entonces, todos esos pequeños detalles son los que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y por último, el artículo 380 establece, si para conocer los hechos fuera necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo aún de oficio y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si en el acto se realizare fuera el lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Una reconstrucción de hechos también se puede pedir, ¿verdad? Para poder en su momento, digamos, explicarle al juez o al tribunal la forma en que se desarrollan los hechos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Hay abogados o el Ministerio Público que muchas veces, imagínense, les decía, unos 50 documentos, ¿verdad? Hagamos de caso papeles, ¿verdad? Impreso, que nosotros en nuestra mente a veces documento hablamos de algo físico, algo material. Si son 50, digamos, documentos físicos que hay, y la ley aquí da la opción que puedan ser leídos en su totalidad, o bien prescindir de la lectura íntegra de los documentos o informes escritos, y únicamente en su momento las partes esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, si es un dictamen médico o un dictamen pericial, muchas veces se da la parte, digamos, histórica y las conclusiones. Sin embargo, dentro de cada peritaje hay, digamos, un sustento, un fundamento científico o técnico, dependiendo del que sea. Lo que yo les indicaba a ustedes, uno como abogado, pues al final no se las sabe todas. Sin embargo, la gente que con la que ustedes van a estar, ellos van a pensar que ustedes saben todo, ¿verdad? Que ustedes les van a dar una solución. Sin embargo, uno lo que se vuelve muchas veces es un investigador, el poder buscar muchas veces también el apoyo nosotros de algunas personas técnicas o de algunos profesionales en su materia. Es decir, si es cuestión de, digamos, ¿qué les digo? De una violación, nos vamos en este caso, a asesorar en el ámbito de medicina forense. Si es en el tema, digamos, de un hecho de tránsito por cuestiones mecánicas, a un mecánico.
Si nos vamos por el tema de alguna falsedad, dependiendo si es ideológica o material, ¿verdad? Entonces buscamos una persona. Si es el tema de balística, vaya arma de fuego, tenemos que ver el tema de balística, conocer nosotros el tipo del arma, calibre y todo lo demás, para ver si en su momento hay un arma registrada de donde fue asesinada una persona, o bien pudo haber sido un arma también que sí exista, o digamos, una huella balística, pero que en su momento haya sido hurtada o robada al propietario y que exista una denuncia, porque como les digo, a veces de un hecho pequeño surgen varias situaciones o acciones ilegales que tienen que tener consecuencias o personas responsables. Entonces, de esta manera tenemos lo que la ley establece con respecto a otros medios de prueba. ¿Alguna duda con otros medios de prueba? Si no hay dudas, vamos a pasar a el artículo 381. Por favor, ahí en el artículo 381, en su Código Procesal Penal, pueden escribirle por ahí alguna partecita donde les den espacio, que ese se conoce en la doctrina como principio de la búsqueda de la verdad. Principio de la búsqueda de la verdad. Esta es otra suspensión que se podría dar dentro del debate, ¿verdad? En este caso, alguien que lee lectura del 381, por favor. Artículo 381. Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba, si en el recurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Bueno, muchas gracias. Ahí se recuerdan entonces que este es un principio que es doctrina, ¿verdad? Que es el principio de la búsqueda de la verdad, sustentado en el artículo 381 y en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Porque la facultad, se recuerdan ustedes, de la Administración de Justicia, que corresponde a la facultad de juzgar y conocer la ejecución de lo juzgado, que es lo que establece el 203 de la Constitución. Entonces, esto es importante porque pues la ley nos da varios factores o varios elementos, ¿verdad? Digamos que se concatenan para poder tener argumentos y sustentos dentro de un debate. Por eso es importante que en materia procesal penal, si ustedes ya se dieron cuenta, que acá, para aquellas personas que son memorísticas, muchas veces no funciona el poder, digamos, aprenderse un esquema del debate, sino que lo que hay que ver, o lo que hay que hacer es pensar cómo resolver, digamos, alguna incidencia que se pueda dar dentro de una audiencia. Las audiencias no todas son lo mismo. Ustedes van a decir, mire, es un hecho de tránsito, son lesiones, por ejemplo, culposas. Entonces ya uno sabe, con estas lesiones culposas ya va a tener libertad, ya va a salir. Sino que muchas veces lo que pasa acá es que en las circunstancias o en el desarrollo de la audiencia hay cosas que pueden venir y a ustedes se les pasó por alto, por ejemplo, acreditar el arraigo de la persona, y puede ser que por unas lesiones culposas el juez esté malas ese día y les vaya a dictar un auto de prisión preventiva en contra de su patrocinado, ¿verdad? Entonces el fiscal a veces que no está de buenas, el que esté de turno, a veces, si imagínense que sea un 24 de diciembre a las 10 de la noche que ustedes estén en el juzgado, ¿verdad? A veces hay gente de esa hora no quiere saber nada de nada, ¿verdad? Entonces son situaciones que se puedan dar, ¿verdad? Entonces esto es importante que ustedes lo sepan. Por último, vamos a entrar a ver lo relacionado a la discusión final y clausura del debate. Una vez recibidos los medios de prueba, que en el orden que ya lo vimos, que hay un orden, ahí se recuerdan por favor, peritos, testigos y otros medios. Puede ser alterada ese orden, se puede dar en la alteración total o en la alteración parcial, ¿verdad? Entonces,
Ahí se recuerdan esa parte a efecto de que no se me confunda. Luego vamos a la discusión final y clausura del debate. Cuando nosotros hablamos de conclusión final, el artículo 382 del Código Procesal Penal nos establece lo relacionado a la discusión final y clausura del debate. Que alguien le pueda dar lectura al primer párrafo del 281, de 82, por favor. Artículo 282, discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado, para que, en este orden, emitan sus conclusiones. Excelente. Bueno, acá es importante lo siguiente. ¿Qué son las conclusiones? Porque miren, acá en una oportunidad recuerdo que alguien me preguntó, por ejemplo, o yo les explicaba a ustedes qué es, por ejemplo, un alegato de apertura. Y después les expliqué, ¿verdad? Que uno plantea la tesis conforme, por ejemplo, si el Ministerio Público, su tesis conforme a la acusación, sustentando su petición con el fundamento legal y todo lo relacionado al hecho que se está ventilando. El abogado defensor, obviamente, alguien me pregunta ahí si yo sé como abogado defensor que es responsable del hecho, pues obviamente uno siempre tiene que mantener su antitesis, ¿verdad? Así le denominan algunos, también yo les diría su tesis, porque para mí los dos plantean una tesis. Ustedes a futuro van a hacer su trabajo de tesis. ¿Qué van a hacer ahí? Plantear un problema, y al problema le van a plantear sus conclusiones, y muchas veces, digamos, si hay una solución a ese problema planteado. Lo mismo acá, nosotros en materia procesal penal, pues tenemos conclusiones. ¿Y qué son las conclusiones? Pues las conclusiones es la argumentación que presentan los sujetos procesales ante un tribunal sobre si se quebranta la presunción de inocencia del acusado, si es el Ministerio Público, si se produjo el hecho atribuido, si la prueba que en su momento se diligenció dentro del debate fue suficiente para acreditar el hecho, y se determinó la culpabilidad del acusado, encuadramiento del hecho en el tipo penal, y si hay circunstancias agravantes o atenuantes, la imposición de una pena principal a imponer, el comiso proveniente del delito, el valor probatorio que se le debe dar a la prueba presentada por los sujetos, la absolución o condena del acusado. Este también es el momento procesal oportuno para poder solicitar en su momento una conmuta de la pena, la suspensión condicional de la pena, entre otros, o en su momento también ustedes pueden ver que va a depender la conclusión del hecho como tal. Les comento, el Ministerio Público trabaja siempre, porque yo he tenido el conocimiento, bajo estadísticas. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen al mes un parámetro de ver qué es lo que ellos han logrado dentro de su unidad, o dentro de su fiscalía, o dentro de los hechos que tienen distribuidos. Entonces, el Ministerio Público, la objetividad que tiene, no se ve reflejada dentro de su actuar diario. Esto depende porque a veces le dicen, o después a ustedes, miren, podemos ir por un criterio de oportunidad, podemos ir por una suspensión condicional de la persecución penal, podemos ir por un procedimiento abreviado, podemos ir por una aceptación de cargos. Entonces, uno como abogado también tiene que analizar la postura y con su cliente también hacerle ver qué le corresponde. Si el cliente me dice, mire, yo sí, digamos, realicé un hurto o un robo o unas lesiones, o dependiendo cuál sea el hecho, entonces uno le plantea a él las salidas que puede existir y que el Ministerio Público a veces le plantea a uno. Pero muchas veces dice, mire, yo no, y tengo los documentos, tengo esto. Entonces uno como abogado puede irse al proceso común, ¿verdad? Y buscar una sentencia absolutoria, siempre y cuando uno también logre demostrar, ¿verdad? En su momento, que la versión que se maneja sobre la inocencia, pues se pueda sustentar, porque ahí se recuerdan ustedes que dentro del proceso, y vuelvo a repetir esto, que dentro del proceso, las pruebas que se aportan, porque hay un ofrecimiento, en su momento, una proposición y un diligenciamiento. El diligenciamiento de esas pruebas se tiene que hacer de forma, digamos,
objetiva dentro del hecho que uno está planteando. Por eso es que cada uno va a plantear sus propias conclusiones. Las conclusiones la plantea el abogado del Ministerio Público, la plantea el querellante si hay, y también la va a plantear el abogado defensor. Después de las conclusiones hay un derecho de réplica. Acá la misma ley establece que en su momento concederá en su momento la palabra y hay una réplica, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de réplica, no es más que, esto es importante, ¿quiénes tienen el derecho de réplica? Según la ley, en el tercer párrafo del artículo 382 establece, perdón, es el cuarto párrafo, solo, aquí es importante, solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Corresponderá al segundo la última palabra. La réplica deberá limitar a la reputación de argumentos adversos antes de que no hubieran sido objeto del informe. ¿Qué es una réplica? Para que ustedes tengan en cuenta, la réplica es una acción de responder a alguien contradiciendo lo dicho, dando una versión propia cuando se considera que han deformado los hechos y en consecuencia causan perjuicio. En su momento, ustedes tienen que ver cómo va a ser la réplica, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio Público va a dar su conclusión. Entonces, supongamos, voy a hacer una conclusión tan sencilla para no extendernos tanto. Yo soy el Ministerio Público, voy a decir, señor juez, habiendo diligenciado todos los medios de prueba dentro del presente debate, se puede determinar que el señor Melvin Cruz es responsable del delito de robo agravado, tomando en cuenta que cada uno de los elementos de prueba y medios de prueba que fueron diligenciados dentro de esta audiencia han determinado e individualizado la participación del acusado. Por lo tanto, esta representación con fundamento, ahí se recuerdan, creo que el robo agravado es 250 y algo, 52, 53, se logró determinar la responsabilidad, la individualización, y por lo tanto esta representación considera viable la imposición de la pena máxima regulado en el artículo tal, ahorita no recuerdo, del Código Penal, por el delito de robo agravado, habiendo esta representación logrado destruir el principio o la inocencia que está protegido el señor Melvin Cruz, por lo que solicita que se pueda emitir una sentencia de carácter condenatorio. Entonces, digamos que esa fue mi conclusión. Dentro de esto, le van a dar la palabra al abogado, digamos, defensor, para que plantee también sus conclusiones. Y el abogado defensor va a venir, digamos, y va a indicarle al juez que el Ministerio Público en esas sus conclusiones falló en algo, por ejemplo, en no individualizar cuáles son los medios de prueba, que dónde basó, digamos, su esencia de su conclusión. Entonces el Ministerio Público, al escuchar la conclusión del abogado defensor, tiene derecho a réplica, es decir, solamente a sustentarse en lo que el abogado defensor atacó, digamos, a la conclusión. Luego, el Ministerio Público da su réplica, el abogado defensor tiene derecho a una réplica a lo que el Ministerio Público, digamos, hizo uso de ese derecho, de esas contradicciones que en su momento el abogado le indicó al Ministerio Público. Esa es la réplica. Por lo tanto, compañeros, en el tema de la discusión final y clausura del debate, pues entramos a esta parte, que es lo relacionado a las conclusiones y a la réplica. Después de esto ya viene el cierre del debate. Una vez ya cada uno hizo el derecho, tuvo la palabra de poder hacer la réplica, vienen las palabras del agraviado, si hay agraviado, la última palabra del acusado, y se recuerdan ustedes que el acusado tiene la última palabra de poder declarar, hasta ahorita, digamos, puede declarar el acusado, pidiéndole al juez que es inocente y todo lo que considere, y que los hechos que se indicaron no son ciertos, y verdad que los medios de prueba hubo contradicción, y que pide que él es inocente y que no le emitan una sentencia condenatoria. Y por último viene el cierre del debate. El presidente del tribunal declarará cerrado el debate y hará saber a los sujetos procesales que el tribunal se retira a la sala de audiencias para poder deliberar en forma secreta, citando a los sujetos procesales para que comparezcan ante dicho tribunal
el mismo día y hora que se indique para escuchar el pronunciamiento de la sentencia. Y la sentencia no es más que al final, ¿verdad? El juzgamiento de una persona, donde se va a determinar su responsabilidad o no. De esa cuenta, pues para el examen, compañeros, ahí se recuerdan, vamos a ver lo relacionado al debate hasta la sentencia. Sentencia puede ser de carácter condenatorio o carácter absolutorio. Dentro de, ustedes el miércoles tienen examen, dentro de 8 días podemos ver todavía lo último del debate. Si alguien tiene alguna duda, pues podemos ver el tema de la sentencia, la sana crítica razonada, para que ustedes realmente entren al examen, pues, aparte del conocimiento, que sepan ustedes qué es el debate como tal. A mí no me interesa decirles, mire, el contenido ya ustedes saben y ahí está, sino poder ilustrarles una pequeña parte del conocimiento, porque lo demás pues les corresponde a ustedes. Y cualquier situación, ahora ya no es solo lunes, jueves y viernes, sino de aquí en adelante van a tener más chance de poder estudiar. Cualquier duda que tengan me pueden escribir, si no les respondo al momento, pues les voy a responder. Es más fácil por WhatsApp que por llamada, porque a veces estoy en reunión y no puedo responder llamadas, pero cuando yo vea sus mensajes, con gusto les respondo. Que pasen buena noche, nos vemos dentro de 8. Feliz noche, Lick, muchas gracias. Feliz noche.